Y ahí está grabando, chicos. Entonces vamos a ver operatorio en los racionales. Eso vamos a ver, cómo se sumaba, cómo se restaba por esta semana. Aquí está. Ya, objetivos, primero, para sumar o restar. Eso es lo importante. Utilizamos algo especial que se llama el mínimo común múltiplo. Entonces, primero vamos a recordar qué era el mínimo común múltiplo, lo vamos a calcular en ejercicios, y usted dirá, ¿pero para qué? Porque luego usamos eso para sumar o restar. Entonces, primero hay que recordar eso básico, y después vamos a sumar o restar con racionales, es decir, decimales y fracciones, y para aquellos que siempre me van preguntando qué página del libro usamos, porque luego la revisan, vamos a estar usando la página 29 y 30 del libro, del de materia. Yo acá les hago el pantallazo, todo, pero aquellos que la revisan después es la 29 y 30. Las instrucciones ya las conocen. Respetan los tiempos, usamos reloj. Por favor, las dudas en voz alta, en chat, levantando la mano, no se queden con las dudas, chicos, esa es la idea. Y el quiz de esta materia, como vamos a practicar esta semana, el quiz va a ser el miércoles 26 de mayo, anóteselo ahí. Miércoles 26, o sea, la otra semana, vamos a tener el quiz de suma y resta de racionales. Ese va a ser el primero. Y recuerden que nosotros sacamos 3 quizzes, eliminamos el peor y sacamos un promedio, o sea, realmente con 2 sacamos una nota. Pero la gracia es que hagamos 3 y pueda eliminar el más malo. Ya. Mínimo común múltiplo, chicos. A ver, primero, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Su nombre lo dice. Múltiplo viene de la tabla de multiplicar. Entonces nosotros tenemos que pensar en las tablas de multiplicar. Común se refiere que está en ambas tablas. O sea, ambas tablas tienen ese número. ¿Y qué número debo elegir? El más pequeño que tienen en común. Entonces, primero les voy a mostrar la definición y luego cómo se hace la técnica. Entonces, por definición, vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, que yo creo que muchos ya lo pueden imaginar. Vamos a sacar el mínimo común, se define así, mínimo común múltiplo, así se reduce, entre 3 y 4. Ya, significa que voy a ver los números de la tabla del 3. ¿Qué números hay en la tabla del 3? El 3, el 6, el 9, el Profe, 12. Dime Nico. ¿me acepta ahora porque me voy a entrar ¿Por con el mi celular? PC? Sí, te acepto. Aceptado. Ya, No, por el teléfono. ya te acepté. Ya te acabo de aceptar. Ya, chicos, entonces yo voy a pensar en eso, en la tabla de multiplicar. ¿Sí? Se entiende que la tabla es infinita. En la del 4 también. O sea, yo sé que está el 4, el 8, el 12, el 16, el 20, y así puedo seguir. Pero el mínimo común múltiplo es el número más pequeño que está en ambas tablas de multiplicar. Entonces, si yo miro estas dos tablas, ¿cuál es el número que tienen ambos en común? El 12. El 12. Entonces, esto es por definición, porque no van a hacer todo el ejercicio de esta manera, sino nunca van a terminar. El 12 es el número que tienen en común que está en ambas tablas. Entonces, él es el mínimo común múltiplo entre 3 y 4, 12. Esta forma que yo les muestro es con la definición, ¿sí? Que se entienda. Pero para los ejercicios de suma o de resta, que vamos a tener que buscar el mínimo común múltiplo, no lo vamos a hacer así porque es eterno. O sea, tendríamos que escribir toda la tabla. Y, por ejemplo, si no sabemos la tabla del 15, del 75, es súper grande. Entonces, esta es la definición, pero no es la forma rápida de sacar el mínimo común. No es práctico. ¿Cuál es la forma en que les tendrían que haber enseñado a sacar el mínimo común múltiplo en sexto básico? Con una tablita. Tendrían que haberles enseñado una tablita que yo coloco estos números, el 3 y el 4, en una tablita de esta manera, y en este espacio que está acá, yo elijo números que los dividan. Esta es la técnica para sacarlo por mecánica. La definición ya se entiende, pero ¿cómo lo saco mecánicamente? Con una tabla. Coloco los números de los que yo quiero sacar el mínimo común, y en esta parte, que marqué con una estrellita, yo voy a elegir números que los dividan, números primos que los dividan. Ejemplo, el 2. Acá van números primos, y usted dirá, profe, ¿cuáles eran los primos? Los que solo se podían dividir por él y por el 1. Por ejemplo, el 2, nadie más lo divide, solamente se divide por el 2. Por ejemplo, el 3, nadie más lo divide. El 5, nadie más lo divide. Se hace con números primos la tablita. Y yo divido. El 4 lo divido con el 2. 2. Listo, ahí coloco el resultado de mi división.
El 3 lo divido con el 2. Chuta, no se puede porque me da un decimal. Entonces, cuando ocurre eso, usted simplemente bajaba este número. ¿Sí? Yo le estoy enseñando la técnica con la tablita. Y elijo nuevamente números que los dividan. ¿Hasta cuándo dirá usted? Hasta que llegue a unos. Ahí donde estoy completando mi tablita, hasta que llegue a puros unos. Entonces vuelvo a elegir un número primo que los divida, el 2. 2 dividido 2, 1. 3 dividido 2, pucha, de nuevo no se puede, me da decimal. Vuelvo a bajar ese número. Vuelvo a bajar este número. Y tengo que elegir un número que divida a ese 3. Solamente se puede dividir por el 3, así que elijo ese. Como el otro ya es un 1, ya está listo, simplemente lo bajo, terminé con él. Y hago el 3 dividido 3, un 1. Ya terminé mi tabla. Sé que terminé, ¿por qué? Porque llegué a unos al final. Y ahora, ¿cómo se utilizan estos resultados? Estos de acá. Bueno, esos números se multiplicaban. Usted multiplica 2 por 2, que es 4, y 4 por 3, que es 12. Entonces, ese es el mínimo común múltiplo. De las dos formas se lo muestro. La definición, que es el número más pequeño que está en ambas tablas, y la técnica. La técnica que es usar esta tabla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este del 15 y 75 no van a estar haciendo la tabla del 15, la tabla del 75. Es súper grande y no creo que se la sepan. Entonces utilizamos la tablita. Ya, les voy a mostrar la tabla con el 6 y el 9. Ahí luego vamos a hacer ejercicio, les voy a preguntar si entienden. Y cualquier cosa me preguntan. Esto se supone que es materia de sexto básico, pero puede ser que la hayan olvidado. Saquemos el mínimo común entre 6 y 9. Ya, voy a hacer la tablita. 6 y 9. Ya, tengo que elegir números primos que los dividan. Ya, a ver, ¿qué número puedo elegir? ¿Cuál podría dividir al 6 y al 9? ¿Carlos? El 3. El 3, perfecto, es un número primo, muy bien. Vamos a usar el 3. Y ahora yo divido. 9 dividido 3, es 3. 6 dividido 3, es 2. Y esto lo termino hasta que llegue a puros unos. Ya que me fijo que puedo volver a elegir el 3. Me sirve. 3 dividido 3, 1. Llegué a un 1. 2 dividido 3. Pucha, esa cuestión me va a dar decimal, no me da ningún número exacto, así que simplemente lo copio. Y vuelvo a elegir un número que me divida el 2. ¿Ya qué número me divida el 2? Solamente el 2. Entonces elijo el 2. Este 1 ya está listo, lo bajo. 2 dividido 2, 1. Llegué a puros unos, terminé la tabla. Y estos resultados los debo multiplicar. 3 por 3, 9, y 9 por 2, 18. Entonces, el mínimo común múltiplo, o sea, el número más pequeño que está en ambas tablas de multiplicar, del 6 y del 9, es el 18. Y lo hice con la tablita, no pensando en las tablas. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se están Sí, acordando? profe. ¿Esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, espero que lo entiendan. Vemos el 15 y el 75, lo mismo, no me conviene hacer la tabla del 15, no me la sé. Aunque empiece 15, 30, 45, es súper largo. 75 lo mismo, no me conviene. Yo ya entiendo la definición, vamos a hacer la tablita, la técnica, entre 15 y 75. Ya, lo mismo. ¿Qué número primo me puede dividir al 15 y al 75? Ya sabemos El técnicas. 5. El 5, muy bien, porque como termina en 5 en 0, lo puedo dividir por 5. Ya, vamos a elegir el 5. Y hago 75 dividido 5. Pucha, no tengo idea, lo vamos a dividir. Ya, 5 en 7, 1. Me sobran 2, bajo el 5. Ya. Ahí terminé, 15. Entonces acá va un 15. 15 dividido 5, ese es más fácil, eso es 3. Y ahora de nuevo, ¿qué número me puede dividir al 15 y al 3? Número primo. ¿Ya qué número van a elegir? El mismo 3. Sí, el 3 muy bien, es primo y me sirve. Entonces, 15 dividido 3, 5. 3 dividido 3, 1.
Y ahora solo me falta que este 5, dividirlo por alguien. ¿Y qué número me sirve? El 5. 5. Perfecto, muy bien, el 5. 5 dio 5, 1. Y como este ya es 1, terminé. Bien, chicos. Y ahora simplemente multiplico mis resultados. 5 por 3, que es 15, y 15 por 5, ya lo conocemos porque habíamos hecho esta división. 15 por 5 es 75. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 15 y 75 es 75. Él es el mínimo común. Y lo hice con la tabla. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ir a un ejercicio ahora. Que ustedes saquen el mínimo común. Sí, quiero ver que lo entiendan bien. ¿Por qué? Porque si no sabemos sacar el mínimo común múltiplo, no podemos sumar o restar. Imposible. Así que necesitamos aprender bien esto. Ya voy a borrar acá y vamos a los ejercicios. Ya, chiquillos. Determina el mínimo común múltiplo de los siguientes valores. Entre 9 y 12, entre 4 y 16. El más fácil es entre 4 y 16. Ya. Háganlo con la tablita, les pongo el reloj. Pueden mandarme los resultados por el chat. Y las preguntas también me las hacen. Les digo si su resultado está bueno. Ustedes ya manejan cómo funcionaba en matemática. Y luego hacemos la corrección y pasamos a sumas y restas. Pueden mandarme el resultado, háganme la pregunta. Y a ver. Oh, parece que el que mandó el mensaje del chat lo borró. Ya, vamos a esperar. Mi pregunta, profe, ¿cómo borran los mensajes de Zoom? ¿Cómo? No entendí los mensajes de Zoom. ¿El chat? Profe, que se supone que no se puede borrar los mensajes ¿De cuando verdad? los escribes en el chat. Oh, lo que pasa es que a veces me llega el numerito de que alguien está escribiendo y luego ya no estaba. No sé, no sé. Ahí Ah, nunca lo... Es una persona que al final colocó no enviar. Ya, espero que hayan sacado el mínimo común del 9 y el 12, al menos. Ya, cuando termine el tiempo, chicos, vamos a revisar el de 9 y 12. Espero que lo tengan. Elijan los números para dividir. Y luego esos resultados los multiplican. Mm. Un minutito, chicos. Sé que lo entendieron. Por lo menos los que me dicen en el chat ahí y los que hablaron entendieron. Traten de sacarlo ustedes. Yo lo reviso y así ustedes lo van completando. Ve si les salió bien. O si tenían una duda, aprovechamos de revisarlo ahí.
Ya, a ver, chicos. Puede ser que les haya faltado un poquito de tiempo, estamos recién retomando, pero espero que hayan entendido cómo se hace. Ya, vamos a sacar el mínimo común múltiplo entre 9 y 12. Ya, usted obviamente lo intenta con la tablita, es la forma más rápida en vez de colocar las tablas de multiplicar. Entonces formamos la tablita. Javiera, lo que tú me alcanzaste a mandar está bueno. Los dos están buenos. Muy bien, ya sé que una persona lo logró hacer, me lo mandó por el chat. Agustín también, la primera está buena. Bien, también el que me alcanzó a mandarlo. Ya chicos, entre 9 y 12. Ya. Agustín, ¿te funciona tu micrófono, cierto? Sí, profe. Perfecto. Tu respuesta está buena. ¿Qué números elegiste para dividir el 9 y el 12? Primero empecé con el 3. Ya con el 3, muy bien, es primo. 12 dio 3, eso es 4. 4, Y 9 dio 3, eso es 3. 2, ¿Con cuál seguiste? con 3. Muy bien, el 3 me sirve. Como el 4 no se puede dividir por 3 porque te da un decimal, ese se Lo baja. dejamos igual. Y el 3 dio Deja 3, igual. un 1. Perfecto. ¿Qué número elegiste ahora? 4. Ahí ten cuidado. Yo elijo números primos. ¿Por qué? Porque si elijo números que son compuestos, como el 4, el 6 o el 9, no en todos los casos, hay tablitas que se sale el número más grande. En este caso ¿Puede no ser te el 2, profe? Sí, el 2. En este caso no te perjudica, pero en otros números sí perjudica, se te puede agrandar el resultado. Sí, Agustín, ya. tendría que haber sido el 2. Ya, 4 dio 2, 2, muy bien, 2. y vuelves a Otro elegir 2. el 2. ¿Sí? En este caso no te perjudica haber elegido el 4, pero en otros casos sí, sí perjudica. Por ejemplo, ya. entre 9 y 6, sí perjudica, por ejemplo, elegir el 6. Sí perjudica. Ya, y luego estos Ya. resultados tú los multiplicaste, ¿y cuánto te dio? 36. Perfecto, 36. Él es el mínimo común múltiplo. Muy bien, Agustín, muchas gracias. Javiera Barría, tú también me mandaste tu respuesta, pero no sé si te funciona el micrófono. Me escribes ahí en el chat si es que no te funciona. A ver si me llegó con atraso. Ya. Ya, chicos, vamos a explicar el del 4 y el 16. El del 4 y 16 es más fácil. Yo veo las tablas y ya sé cuál es. Amaro, sí te leí. Lo que pasa es que me llegó tarde el mensaje, lo vi recién, que tenías un signo de interrogación, recién lo vi. Ya, recién lo acabo de ver, Amaru. Que recuerden que dije, llegó mi mensaje, pero no lo pude abrir. Están buenos, Amaru. Están buenos tus resultados. Amaru, ¿y tú puedes hablarme por el chat? O sea, por el micrófono. No, parece que no. Ya, entonces, ayúdame con este. Ya, Amaru, el 4 y el 16, que tienes la respuesta buena. ¿Qué números elegiste para dividir? 2, 4, 2. Vamos a ver, el 2, muy bien. Significa que el 16 queda como 8, perfecto, y el 4 queda como 2. Ya, luego cuidado, el 4 no es primo, ¿sí? Aquí no te afectó, pero tendrías que haber elegido el 2. Ya, pero lo voy a hacer como lo hiciste tú, que fue el 4. Luego dijiste 8 dio 4, esos 2, y 2 dio 4 no se puede y lo bajaste, y luego volviste a elegir el 2. Y ahí llegaste a puros unos. Cuidado con este 4 que no es primo, es compuesto. La tablita por recomendación se hace con primos. ¿Por qué? Porque a veces los números salen muy grandes. Y luego lo multiplicaste, ¿y cuánto te dio el resultado, Amaru? 16. Perfecto, está bueno, y un gusto escucharte. Ya había olvidado hasta sus voces. 16, muy bien. Bien, chicos, entonces la primera parte, que es entender el mínimo como múltiplo, está perfecta. Bien. Gracias a los que participaron, y ahora vamos a la suma o la resta. Y seguimos en la clase de las 11:30, chicos. Ya, vamos a lo siguiente. Ya, vamos a ver ejercicios básicos de suma y de resta. Para sumar o para restar, lo que tenemos que fijarnos, si es que son fracciones, es que el denominador sea el mismo, ¿sí? Porque hablamos de partes, por ejemplo, 2/3 y 4/3. ¿Se entiende? Está dividido en la misma cantidad de partes, tenga sentido. Pero la complicación es cuando son diferentes.
Por ejemplo, 2/3 más 5/4. No tiene sentido sumarlos de lado porque no hablan de las mismas partes. Entonces, en ese tipo de ejercicios, utilizamos el mínimo común múltiplo. Ya, vamos acá. Por ejemplo, este ejercicio. Tenemos una fracción y un decimal. Ya, porque ya estamos en octavo, se nos va complicando la vida. ¿Qué ocurre acá? Yo no puedo llegar y sumar fracciones con decimales. O todo es fracción o todo es decimal. ¿Y qué ocurre? Que en este caso no conviene convertirlo a decimal porque el 2/3 nos va a dar, no nos va a convenir. Conviene siempre transformarlo a fracción. ¿Por qué? Porque pueden salirnos algunos decimales infinitos. Y nosotros para algo aprendimos la transformación a fracciones. Entonces, lo vamos a trabajar en fracción. Eso es lo primero. Ya, 2/3 ya está listo. Pero 0,1 es un decimal finito que hay que convertir a fracción. Recordatorio, se tomaba todo el número sin coma, que era un 1, y se colocaban múltiplos del 10, potencias del 10. 10, 100, 1000, 10.000, ya tomamos ese cortito y le fue bastante bien. Ya, entonces esto va a quedar 1 partido 10. Ya, paso 1, transformarlo a fracción. Algo que ya sabemos. Paso 2, yo no puedo llegar y sumar esto para el lado y decir 3 partido 13, no tiene ningún sentido. Lo que yo debo fijarme es que los denominadores sean los mismos. Y no lo son. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convertirlos en su mínimo común múltiplo. Por esa razón lo estábamos calculando. Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 3 y 10. Yo creo que ya lo saben. Entre 3 y 10, ¿quién será su mínimo común múltiplo? Ya, busquémoslo. Voy a elegir el 3. El 10 no se puede ir por 3, lo mantengo. El 3 dio 3, eso es 1. ¿Qué números primos dividen el 10? El 5, por ejemplo. 10 dio 5, eso es 2. Bajo el 1. Ahí ahora elijo el 2, que es el número que puede dividir al 2. Y terminé a puros unos y saco esta multiplicación. 3 por 5, 15, y 15 por 2, 30. Yo creo que ya lo habían visto. El mínimo común es 30. Y usted dirá, ¿y para qué eso? La gracia es que los denominadores tenemos que cambiarlos. Tenemos que convertirlos en 30. Tenemos que cambiarlos por el número que tienen en común, que es el mínimo común múltiplo del 30. ¿Y cómo lo hacemos? Multiplicando. Ya. La primera fracción, que es 2/3, voy a multiplicarla por el número 10. ¿Por qué por 10? Porque 10 por 3 me da 30. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Tenemos que transformarlos en el mismo denominador. Ahí podemos llegar y sumar de lados. Tiene sentido, pero acá no podemos. Entonces vamos a multiplicar por 10, tanto arriba como abajo. 10 por 2... eso es 20, y 10 por 3, eso es 30. Ya tengo el mínimo común. Lo mismo, voy a multiplicar la otra fracción para obtener el mínimo común múltiplo. Bajo la suma. Ya, 1 partido 10. ¿Por qué número lo podría multiplicar? ¿Quién me sirve? Pensemos. ¿Qué número debo elegir para que el denominador se vuelva 30? Aquí me lo están diciendo en el chat. Dime, Priscila, ¿qué parte? ¿La del mínimo común o lo que estamos haciendo ahora? Todo. A ver, Priscila, primero transformas a fracción, ¿sí? Eso ya lo manejamos. Después te fijas en los denominadores, en los números que están abajo, los que marqué con rojo. Tienen que ser iguales para poder sumar las fracciones y no lo son. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a buscar un número que tengan en común. Lo buscamos con la tablita. Y ese número es 30. Significa que estos denominadores, si fueran 30, si ambos fueran 30, puedo sumar. Entonces los estoy transformando. Fíjate que la primera fracción, que es 2/3, que tiene un 3 abajo, si yo lo multiplico por 10, 10 por 3 me da ese 30 que tienen en común. Pero si hago ese cambio, también tengo que hacerlo arriba. No tiene sentido hacerlo solo abajo.
Entonces también multiplico ese 10 por el de arriba y ahí me dio el 20. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra fracción. Ya, es un 10, pero el número que tienen en común es 30. ¿Por cuánto multiplico ese 10 para que me dé 30? Aquí me lo están diciendo. Por 3. Gracias, Sofía. Por 3. Entonces voy a multiplicarlo por 3. Pero si hago eso, también lo hago con el de arriba. No tiene sentido cambiar uno y el otro no. Entonces va a ser 1 por 3, que es 3, y 10 por 3, que es 30. Ahora yo puedo llegar y sumarlos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Habla de la misma cantidad de partes. Ahora usted puede llegar y sumarme el 20 con el 30. O sea, el 20 con el 3, perdón. Eso va a darme 23 partido 30. Estos 30 no se suman, esos se mantienen, es el número que tienen en común. Entonces me dio 23 partido 30 o 23 treintaavos. Priscila, dime si lo entendiste un poquito mejor. Sí, ya entendí. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? Y en la siguiente clase que tenemos a las 11:30 vamos a seguir con ejercicio. Ya. Siguiente ejemplo. Tenemos esta fracción. Una fracción mixta y una fracción ya normal. Primero, hay que convertir la fracción mixta a fracción normal. ¿Cómo se hacía? Yo tomaba este 2 de acá y lo multiplicaba por el de abajo y le sumaba el de arriba. Recordatorio del quiz anterior. 2 por 3, que es 6, más 1, 7. O sea, esto es 7 tercios. Ya. Menos 4 sextos. Ya, lo mismo. Podemos sacar el mínimo como múltiplo, podemos revisar si alguna fracción se puede simplificar, podemos ver todo lo que ya sabemos. ¿Qué podemos fijarnos acá? Que hay una fracción que se puede simplificar. ¿Qué fracción se puede simplificar de estas dos? ¿Cuál se puede hacer más pequeña? Cuatro sextos. Perfecto. Recordemos materia anterior, aquí tenemos que usar todo lo anterior. ¿Por qué número, Yanela, puedes dividir el 4 y el 6? Por el 2. Por el 2. Entonces la voy a simplificar por 2. ¿Ah? ¿Está bien? Ya está bien. Ya. 4 sextos lo vamos a dividir por 2. Entonces, voy a mantener el 7 tercios. 4 dio 2, esos 2. 6 dio 2, esos 3. Fíjense en esta fracción. ¿Los denominadores son iguales? Sí. Entonces el mínimo común es 3. Ya lo tengo, es el 3. Entonces mantengo el 3 y puedo llegar y restar los de arriba. 7 menos 2, 5. Y ahí terminé. Si usted no lo hubiera querido hacer así y lo hubiera hecho de la otra forma, con el mínimo común entre 7 tercios y 4 sextos, igual va a llegar a 5 tercios porque tendría que simplificar al final. ¿Se entendió, chicos, de esta forma? No, esa no. Ya, Priscila, lo que hicimos acá fue No, simplificar... profe, no entendí bien. Ya, Maura, tranquila. Lo que hicimos acá fue simplificar 4 sextos porque podíamos, ¿sí? Porque se podía. En cambio, en la otra no se podía simplificar nada. ¿Y qué me fijo? Que al hacer esa cosa de simplificar, estos dos números son iguales. Como ya son iguales, yo solo lo mantengo y resto los de arriba. 7 menos 2, 5. Ahí terminé. Pero me puede decir alguien, profe, yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacerlo como el anterior, como el que yo entendí. Ya, ningún problema. Hagámoslo como el anterior. El 2 enteros 1 tercio menos 4 sextos. Ya sabemos que esto se transforma con la técnica de fracción mixta y quedan 7 partido 3 y el 4 sextos. Ya, si alguien no simplificó y saca con estas dos fracciones, se fija en el 3 y en el 6. No son iguales. ¿Qué debo sacar? El mínimo común múltiplo, cuando no son iguales. El mínimo común entre 3 y 6. ¿Qué número será? A ver, saquémoslo. Entre 3 y 6, si es que alguien no simplificó. Y ahí elige los números para dividir. Voy a elegir el 3. 6 dio 3, 2. 3 dio 3, 1. Vuelvo a elegir ahora el 2.
2 dio 2, 1. Y bajé el 1. Multiplico estos dos números. 3 por 2 es 6. Ya alguien no simplificó, lo hizo de esta manera. Saca que el mínimo común es 6. Entonces ahora tengo que ver las fracciones. Ya, la primera fracción que es 7/3 no tiene un 6 acá abajo. Tengo que multiplicarla por alguien para que se haga 6. Ya, por 2. Eso arriba y abajo. 2 por 7, eso es 14. 2 por 3, eso es 6. Veo la otra. Ah, pero la otra ya tiene un 6, ya está lista. Entonces simplemente la voy a bajar. Menos 4 partido 6. Son iguales. Se mantiene el denominador y se resta lo de arriba. 14 menos 4, 10. Pero, profe, ¿no me dio lo mismo que a mis compañeros? A mí me dio 10 partido 6 y a ellos les dio 5 partido 3. ¿Qué se puede hacer con esta fracción? Con 10 partido 6. Simplificarla. Se puede simplificar, no importa cuál hayan hecho, si hayan simplificado al principio o al final, van a llegar a lo mismo. Se puede simplificar por 2. ¿Por qué? Porque son pares. 10 dio 2, 5. 6 dio 2, 3. Ah, llegué a lo mismo que mis compañeros, solo que un poquito más largo. Eso, chicos, que estamos en la hora. ¿Se entendió ahora sí, Maura, Priscila? Ahí la hice con la primera técnica. Sí, Sí. profe, ahora sí. Perfecto, entonces ya sé quiénes van a simplificar del principio y quiénes van a hacerlo al final. Ningún problema. Ya, chicos, estamos en la hora. Voy a borrar acá. En la siguiente hora de las 11:30 a 2:30 vamos a ver ejemplos y ejercicios. ¿Sí? Vamos a seguir con lo mismo. Dejo de grabar, chicos.